Hello everybody, this is Agbola. Hola a todos, es Agbola. Esto va a ser bilingüe. This is going to be a bilingual talk, so forgive me if I go in and out in English and Spanish. So the talk today that I wanted to share just briefly, maybe like 15-20 minutes, is I wanted to talk about the importance of training. I did a previous video on training, but this one I'm going to focus on the 7 ashe, 7 steps of training. This is specifically for people who want to become Babalawo y Yanifa. Okay, Spanish. Ahora, lo que yo quería repasar hoy específicamente es, quería hablar un poco del entrenamiento para las personas que quieren ser Babalawo o Yanifa. Entonces el entrenamiento es para eso nada más, no es de Olorisha porque eso es diferente. Yo he hecho unos videos, un video antes hablando de la importancia del entrenamiento, pero en este va a ser un poquito diferente porque voy a hablar un poco de los 7 pasos o los 7 ashe que uno debe recibir para ser Babalawo o Yanifa. Okay, back to English. So I'm going to go over today briefly just the 7 steps or the 7 ashe that one needs to become Babalawo or Yanifa. So this training is just for education purposes so that we know when we get initiated and we decide to get training, what does that training look like or should look like when we start to study with an adept Awo, especially when we start to study with Awos from Nigeria. And so, in saying this, I want to first say that when someone's initiating to Ifa, they're not automatically Babalawo or Yanifa. That's the first thing. And I'm sorry if I offend anybody with that, but it's the truth. It is the truth. You can be called Awo. You can be called Omwawo if you're starting to study. There's also other names for people that are studying Ifa. Omwawo is pretty common though. And that's basically the person that is studying to become a Babalawo or Yanifa, but they haven't graduated from their studies yet. For example, I'm Omwawo. I've been studying formally, and I mean formally, when I mean formally, I mean that actually going through direct training with somebody since 2008. So that's one of the things. So now I'm going to switch back to Spanish. Quería hablar un poco, ahora, antes de empezar de hablar de los 7 pasos, quería hablar de que la importancia de decir que cuando te inicias a Ifa no eres automáticamente Yanifa o Babalawo. Esos son como títulos que uno gana después de graduarse. O sea, cuando gradúas de tus estudios, ahí es cuando te dan el título de Babalawo o Yanifa. Son cosas que ganas por estudiando y eventualmente graduándote de tus estudios. Uno que se inicia a Ifa se puede nombrar Awo. Y si estás estudiando debajo de alguien, te consideras Omwawo. También hay otra palabra, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero hay otro nombre en Yoruba que se dice para llamar a alguien que está estudiando Ifa. Yo, por ejemplo, soy Omwawo. Estoy estudiando Ifa. Y he estado estudiando formalmente. Cuando yo digo formalmente, que he estado estudiando directamente debajo de alguien desde el 2008. Es cuando empecé a estudiar formalmente con alguien. Específicamente con Sholak Bade Popola. Ok. Y ahora voy a regresar al inglés. So now I'm going to go back to English. So the talk that I wanted to share here was about the 7 steps or the 7 ashe that one needs to receive before they graduate from their Ifa studies. So the first thing I want to say is that these steps vary in what comes first, second, third, fourth, fifth, and depending on region and lineage and all of those things. But in general, these 7 need to be completed.
That for sure needs to happen before you can become a babalao or yanifa and actually be given your graduation ceremony, which is your liberation ceremony, which now gives you full reign to then start consulting for people on your own, working on your own, maybe initiating people on your own, giving hands of ifa, all of these other things. Separate from your elder. While you're still studying, you can do consultations and ebos and things like that, but always under the guidance and supervision of your elders. So that's usually how things work. So for me, for example, I do readings, ebo, I give hands of ifa. Barely was given permission to start initiating people, not completely on my own, but within our group, our little cohort of awos. But yes, but still even that is under the supervision of our elder. Okay, so ahora voy a regresar al español. Entonces, los 7 pasos, los 7 H que debemos pasar antes de graduarse. Es importante mencionar que los 7 pasos, en cuál va primero, segundo, tercero, etcétera, varía de linaje a linaje, región a región en Nigeria. Pero sí es seguro que se necesitan los 7 antes de poder nombrarse babalao y yanifa, que es graduarse de sus estudios. Y cuando uno se gradúa, lo que pasa es es como tu ceremonia de liberación. O sea, ahora estás libre de trabajar completamente solo, sin la supervisión o la guianza de tu mayor, de tu mentor. Por ejemplo, yo todavía soy omoabo, yo hago consultas, doy manos de ifá. Apenas mi mayor me dio permiso, no solo a mí, no solo, pero a nuestro grupo de abo aquí en Estados Unidos, permiso de iniciar personas a ifá sin que esté presente físicamente. Pero en decir eso, como no hemos graduado nosotros, todavía estamos debajo la supervisión de él y la guianza de él. O sea, no estamos completamente liberados donde trabajamos solos. Todavía dependemos de él mucho. Nos falta mucho. Okay? So now, go back to English. So, the 7 steps. I'm going to name them off. Again, the order changes, but typically the first thing when you're going to study under somebody, the first thing that you do is something called itelopon, which refers to eating ifa, basically. And I'm not going to describe what the ceremony actually is or what you do there, but it's called itelopon. And you basically go through a certain ritual. You're presented to the oponifa, and then you make certain pledges, certain promises to your mentor as far as the type of behavior you're going to demonstrate, the discipline that you promise to have while you're studying, to be working hard, to be dedicated, to be honest to your mentor, truthful to your mentor, and also to demonstrate good character basically in general as you're training, not only to your mentor but to any clients that you might have as soon as you're given permission to start actually consulting and stuff for people and working with people, still under the guidance of your mentor, which is called Baba Ifa. The mentor is Baba Ifa, or Iya Ifa if it's a woman who's training you. So that's usually the first step that one goes through when about to start the training. In that same ceremony, the awo is going to share, who's going to be your mentor, is going to share their expectations of you, what they expect from you while they are training you. So that way everything's clear. He's going to explain to you all the do's and don'ts. What are your limits while you're working? And yes, what they expect from you in general. The omawo then is going to share with the elder also too, like what are their expectations also, like what do they want to learn and things like that. Usually the omawo doesn't have much to say as far as what they want to train, because if you're just starting out, you don't even know what
you should be learning. So your elder's going to start you off. Maybe you have a little idea of what you want. I mean, you can say, you know, I hope there's a mutual respect and that we treat each other well. Please teach me. I really want to learn. Please show me everything that you know. You can say things like that. But the actual information and the order that you receive it, the Omawo can't be demanding that information. That has to be given to you from your mentor to you, depending on where your mentor feels you're at in your studies, and what level you are in your studies, and you know, and also your character too, because your mentor might feel like your character is not at a certain level yet for you to be receiving certain types of information or doing certain types of things yet. Okay, so I'm gonna switch back now to Spanish. Okay, el primer paso, no en español, no, sí, Paola, tengo que hacerlo en español. No todos son bilingües. Ok, en español ahora. Entonces el primer paso típicamente se llama itelopon, que es, ¿ves? Significa comer ifá. No voy a explicar cómo se hace la ceremonia. Cuando ustedes lo hacen van a hacer como qué pasa. Pero es básicamente comer ifá, y también es una presentación que se hace. Y también es una conversación entre el Omawo, el estudiante, y su Baba Ifá, el mentor. Y se habla mucho sobre, primero el Baba Ifá le va a preguntar al estudiante, no le va a preguntar, le va a decir lo que él espera del estudiante. O sea, que va a tener disciplina, que va a estudiar mucho, que le va a echar muchas ganas en todo lo que está haciendo, que va a ser honesto, recto. También le va a decir sus límites, en qué puede hacer y no hacer mientras está pasando por los niveles de estudio. Y poco a poco el mentor le va a decir, mira, cuando llegas a esta altura puedes empezar a hacer esto. Cuando aprendes esto puedes empezar a hacer esto. Y poco a poco te va a estar compartiendo la información y diciéndote qué puedes hacer. Entonces te va a explicar los límites y lo que él exige de ti como estudiante. ¿Okay? También el alumno, el Omawo, va a tener la oportunidad de preguntarle a su maestro cómo él enseña, cómo se comparte la información, qué es lo primero que voy a estudiar. También le puedes preguntar qué son los pasos, o sea, qué es lo que va a aprender primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Qué son mis límites, cosas así. Claro, el estudiante nunca debe decir, mira, quiero que me enseñes esto primero, esto segundo, esto tercero. No, eso no se hace, no se hace. Eso se deja en las manos del Baba Ifá, del mentor. Él es el que te va a decir, mira, empezamos aquí, después aquí, después aquí, después aquí. Y hay una lógica en todo lo que se enseña, porque todo depende mucho en la habilidad de la persona y también el carácter del estudiante. El Baba Ifá no te va a enseñar ciertas medicinas cuando sabes que tu carácter todavía está más o menos aquí, a este nivel. Va a esperar que tú vayas cambiando. ¿Ok? Entonces, ese es el primer ashe o el primer paso. Es hacer como esa promesa con tu maestro de estudios. ¿Ok? El segundo paso, después de hacer eso, bueno, let me go to English, sorry. So the second step of training. This is now when the mentor is going to start showing you how to do morning prayers, start the Ifadida, the Ifa consultation, Eboriru, which is what we do on the Oponifa with thousands of verses that we have to eventually start learning. Akunlebo, which is feeding of the deities, or sometimes it's called Ibo. Ipese, which is how you propitiate the Yami. Ibori, which is the head rogation. Etutu, and other ceremonies. Basically, all the ceremonies they're going to start teaching you these things first, okay? What are the taboos of certain deities? What do they eat? What do they don't eat?
Do you stand? Do you sit? Do you kneel when you feed them? All of these things will be slowly shared to you. And that's usually the second step in the teaching process. ¿Ok? Ahora el segundo paso, español. En el segundo paso es cuando tu Baba Ifá empieza a enseñarte Oshe Ifá, que es el día de Ifá, Ifá Dida, que es la consulta de Ifá, Boriru, que es el ebo que hacemos los abos en el tablero con muchísimos rezos, versos de Ifá que tenemos que memorizar. Ibori, la rogación de cabeza, Akun Lebo, que es alimentación de una deidad directa, o también a veces se puede decir Ibo. ¿Qué más? Ipese, que es la forma de alimentar a la Hiami, Tutu y otras ceremonias. ¿Okay? Ahí es el segundo paso, empieza a compartir información sobre, sobre esas cosas. ¿Okay? Ahora, el próximo paso es el número 3. Sorry, I'm going to switch back to English. So, third step, the third step of training. The third step is usually now the Awo giving you verses to study. Starting from Ejiogbe, then Oyekumeji, Worimeji, Odimeji, Rosumeji, Onimeji, etc., etc. How many verses your Baba Ifa gives you at a time to study, to memorize, really depends on him. It could be 4 verses per Odu. It could be 6. It could be 8. Anywhere in between there is very typical to teach a person. And they'll be giving you the verse to memorize. They expect you to memorize it before they give you more. And in that teaching, not only are you shown the verse, but you're actually then taught the interpretation of that verse, how to analyze it. And that's the ashe that's passed on to you from your mentor. They also will tell you the Ebu materials attached to that verse. And then more ashe is how to use those Ebu materials appropriately, correctly in Eboriru or Vizakun Lebori, Pese, etc. Because everything has its little tricks. It's not just put everything in the bowl, Eboriru. There's a bunch of little things that you have to do, and every verse has very particular steps that if you don't do them the way they should, you're not going to have the result that you want. So that's where the mentor starts then giving you the verses with all the ashe, the details on how to make sure the interpretation is correct, the analysis is correct, the way you're using the Ebu materials are correct. And that's something that you won't find in any books. Any books from any Awo. I know Chief Popola lists a lot of the Ebu materials and everything in his books. But those ashe that I mentioned, the analysis, the certain interpretation, how to actually use the Ebu materials are not in the books. Okay? So that's something you still have to refer to. Even though you have the information, you have to refer it to whoever's training you. It's very, very, very important. Very important. Español. Ahora, el tercer paso es ahora aprendiendo versos de Ifá. ¿Cuántos versos tu maestro te da para estudiar? Depende completamente en él. Te puede dar 4 para cada Odu, Ejiogbe, Oyekumeji, Worimeji, Odimeji, Rosumeji, Onameji, etc. O te puede dar 6 o 8. Típicamente es entre 4 y 8 por ahí, que te da para estudiar. Es importante que memorices los versos, porque no te va a dar más información hasta que lo tengas acá arriba. Y en el proceso de enseñarte los versos, el Baba Ifá también te enseña cómo analizar el verso, cómo interpretar el verso, te enseña los materiales del Ebo conectados a ese verso y cómo usar esos materiales apropiadamente, correctamente. ¿Ok? Porque todo no es que coges los materiales y los pones en un contenedor y haces Eboriru. No siempre es así. A veces hay como trucos y cosas que tienes que hacer, unas manipulaciones para asegurar que esté bien y que salga y que tenga un buen resultado el Ebo. Y eso son cosas que solamente tu Baba Ifá te va a explicar de tu boca a tus oídos. Yo sé que hay muchos libros
que existen, incluyendo los libros que ha escrito Sholagba de Popola, el jefe Popola. Y hasta en los libros de él menciona los materiales del Ebo y todo eso. Pero esos hashe que acabo de mencionar no están en esos libros. O sea, mencionar los materiales, pero cómo ejecutar bien el Ebo y usar esos materiales adecuadamente o correctamente, no están en los libros. Entonces, si tienen esos libros, es buenísimo. Pero deben usar esos libros y checar con la persona que les está entrenando para que explique bien el proceso de cómo hacer el Ebo en esos versos. Es muy importante eso. O sea, no se puede estudiar solo. Necesitas un mentor. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Fourth step in training. The fourth one is, as you're learning all the Eboriru, Akun Lebo, Ibo, Ipese, you're memorizing your verses, going through Odu, little by little. Your Baba Ifa will also be teaching you philosophy as you're training. The philosophy can be taught to you directly about certain things. It could be coming through stories maybe that they teach you. It could be coming through when they're actually teaching you the verses. They're breaking down the character importance in each verse. Or it could just come through daily things that you experience with your mentor during consultations, as you're sitting there watching him or her give messages to the client. It can come that way too. But there will be philosophical teachings shared to you, and also the importance of character development also in your training. That is the fourth step, right? 1, 2, 3, 4, yes. The fourth step. Ok, ahora español. Ahora el cuarto paso es enseñanza de filosofía, de ética. Cómo tu maestro te enseña eso depende de él o ella. Pero típicamente se enseña eso el momento que se enseña un verso. Quizás él hable de la importancia del carácter, el buen carácter, de la ética, de la filosofía, y usa los versos que te está enseñando para compartir esa información contigo. O puede ser que en tu día a día, estando ahí con tu maestro, y viéndolo a él o ella hablando con los clientes, cómo se comporta o cómo habla con otras personas, tú estás ahí también viendo y observando el carácter de tu maestro y el carácter que tú debes también demostrar también, que es importante. Entonces, ese cuarto paso es compartir filosofía de Ifá y también la importancia del carácter y desarrollar tu carácter. ¿Ok? Que más o menos habla de ser honesto, recto, tener disciplina, tener paciencia, etcétera, etcétera. Habla de esas cosas. ¿Ok? Ese es el cuarto paso. English. Fifth stage of training. The fifth stage of training is when you've gone through those first 4 and you've been there for a while. Maybe a year, maybe 2 years, maybe more. You're in there learning your Odus, working your way through the 256 Odu, maybe let's say 4 verses per each Odu. When you get to a certain level in that training, your Baba Ifa is now going to start teaching you medicines. Akoshe, Ateshe, Afoshe, which are all different types of medicines. And so that's when he'll start teaching you those things. My mentor personally left those things toward the later part of our training, and I'll explain to you why. He told me, if I teach you these things from the very beginning, of course, not for everybody, but the tendency for most people will be, instead of consulting Ifa and doing Ebo and having to do a long Ebo Ryu that lasts like 30, 45 minutes, an hour, I'm just going to make this medicine. That way I can get the money. That way I can get the job. That way I can get the girl. That way I can get the guy. That way I can do this, that, and the other. And he said, no, I don't want you guys to become dependent on medicines, charms, spoken word types of things. I want you guys to work on Ifa and following the messages of Ifa to better your lives.
getting used to having discipline and following taboos and warnings and things like that and bettering your character. So if I start off with medicines first, the tendency will be, well, the character can stay back there. The discipline stay back. I'm just going to get this medicine to get this thing. So that's why my mentor doesn't start off with medicines until later in the game. Actually, we didn't start memorizing and learning medicines until maybe last year, just a little bit. And then recently on this last training is when he really passed on a lot of medicines to us. And he had two very good teachers be our mentors during this training. Okay, Spanish. Ahora, el próximo paso, ya hablé 1, 2, 3, 4, ahora 5. El quinto es ahora enseñar medicinas. Akoshe, afoshe, ateshe, todos diferentes tipos de medicina. Esto es algo que típicamente no se enseña hasta que el estudiante esté ahí 1 año, 2 años, quizás más, aprendiendo todas las cosas que ya mencioné. Boriru, Dafa, Akunlebo, aprendiendo filosofía, la persona ya va mejorando su carácter poco a poco, etcétera, etcétera. Ya vas avanzando en la memorización de tus versos de Ifá. Quizás vamos a decir que tienes 4 ahí para cada odu, pero vas ahí avanzando. Ya cuando tu maestro ve que llegas a cierto nivel de aprendizaje y de comportamiento, empieza a enseñarte cómo hacer medicinas. Entonces, yes, Oriomi, you can share this with anybody. Ok, entonces, sí, entonces, por ejemplo, mi maestro, que es el jefe Popola, Solakbare Popola, él deja ese entrenamiento de medicinas ya para el final. Para que ustedes sepan, apenas el año pasado, y especialmente en este entrenamiento que pasó hace un mes, empezó a compartir muchas medicinas con nosotros, en cómo hacer las medicinas y para qué son, etc. Y nos dio 2 maestros buenísimos para compartir esa información con nosotros. Entonces, él nos explicó desde el principio que las medicinas él no las iba a enseñar desde el principio porque quería esperar un poco que tuviéramos una fundación sólida primero de todo lo demás que acabo de mencionar. Filosofía, ética, Boriru, Dafa, versos, historias, etcétera, etcétera. Y mientras también él está observando nuestro carácter en el entrenamiento. Y me dijo que no enseño medicina desde el principio porque la tendencia de las personas, claro, no de todos, pero de muchas personas es, si aprenden a hacer medicinas primero antes de todo lo demás que mencioné, la tendencia va a ser depender en las medicinas, amuletos, etcétera, para conseguir las cosas que ellos quieren en vez de consultarse con Ifá. Porque si te consultas con Ifá, Ifá siempre te va a dar advertencias, un tabú, no debes hacer esto, debes parar de hacer eso, etcétera, etcétera. Y a veces las personas no quieren escuchar nada de eso. Es que no, yo quiero esa mujer, que es la medicina para hacerlo. Yo quiero ese dinero, que es la medicina para conseguirlo. Yo quiero ese trabajo, que es la medicina para conseguir ese trabajo. Entonces, no es así. No es así, no debe ser así. Es seguir Ifá primero y deja que Ifá diga, además de los consejos, las advertencias y el EBO, ahora usa esta medicina. Ahí es cuando va a funcionar todo bien. ¿Ok? Entonces, ese es el quinto H o la quinta etapa de estudios de entrenamiento de una U. Es las medicinas. Ahora, el sexto, ahora inglés. So in English, the sixth step in training. The sixth step in training is now when you are getting close to graduating. Let's say you're at the very end of finishing your first round of 256 Odu, 4 verses for each one. Your Eboriru's down, your Dafa's down. You know pretty much what at least the major deities need to eat, what they don't eat, how to feed them, how to do rogation, Ipesa, etc. You're really set on really solid. You've got
a few years under your belt of doing all those things, and your Baba Ifa feels that you're getting really close to graduating, very close to graduating. That's when now your Baba Ifa is going to start giving you information and teaching you, since you're getting very close to graduating, how to establish yourself independently as an awo in the town or the city that you live. How do you promote yourself? How you should not promote yourself? How do you spread the word that you're there and you're available for readings and consultation and ebo and to give hands of Ifa, etc., etc.? How do you communicate? How do you establish yourself, basically? That's what's usually taught on the 6th step, near the end when you're close to graduating, or very close to graduating, okay? And he'll talk to you also about the type of behavior that you should have with clients, which is basically going to be mentioned in the Ifa and ethics part, because in that part also you're going to be learning how to talk to clients, how to give messages without causing more problems to the person or bringing fear into the situation of the reading, which the first thing that we're taught is, now what the Awo says during the reading is very important. You should speak about positive things always first during a reading. Even if I was talking about death, talk about positive things first and then work on the main issues later. So even just small things like that are part of the training that happened there. So, okay, español. Ahora, la 6ª etapa de entrenamiento es, ahora que tú has llegado casi al final de tus estudios, vamos a decir que ya casi terminaste tu primera ronda, círculo de los versos de los 256, vamos a decir 4 versos para cada uno, casi estás al final ahí, ya tienes muchísimos años o unos cuantos años ya haciendo dafa, eboriru, dando manos de Ifa, alimentando a las deidades. Ya sabes más o menos que comen las diferentes deidades, por lo menos las principales, que no comen, cómo se alimentan, etc. Ya tienes bastante tiempo haciendo todos esos rituales. Ahí es ahora cuando tu Baba Ifa va a empezar a hablar contigo en cómo establecerte cuando te gradúas de tus estudios, como un awo independiente en tu pueblo, en tu ciudad donde estés viviendo. ¿Ok? Entonces, claro, va a hablar mucho de la importancia de comunicación, cómo anunciarte, promoverte tú mismo, cómo no promoverte, cómo hacer conexiones con las personas en tu vecindad o donde tú vives. O sea, cómo establecerte como un awo independiente en donde tú vives. También va a hablar muchísimo sobre cómo hablar con los clientes, que también es un tema que se toca también en la etapa donde habla de filosofía y ética y todo eso. Pero es muy importante saber cómo hablar con los clientes. Una de las cosas, para dar un ejemplo, nuestro Baba Ifa siempre nos menciona que en una consulta, aunque Ifa esté hablando de muerte, es importante de siempre hablar de cosas positivas primero en la consulta y después bregar con la situación de la muerte. Porque todo lo que el awo dice es, hay mucho ashe, hay mucha influencia, autoridad ahí, y no quieres que tu cliente venga con problemas y después se va con más problemas, porque ahora tú le metiste miedo, le metiste ansiedad, cosas así que no, el awo no debe estar haciendo. La persona debe venir y salirse sintiéndose mejor. Es muy importante eso, muy importante. ¿Okay? Entonces, esa es la 6ª etapa. Now, the 7th step, English. The last step is graduation. And so graduation can entail one and or two things. So one thing that in Nigeria, most of the time when people are studying to become awos, most of the time they're not initiated first. They start studying and they go on their mentorship first.
And maybe during the mentorship they get initiated, or it's at the end. So like when they complete all their studies, part of their graduation ceremony is their itefa, their ifa initiation. But that it doesn't mean that you can be initiated first and then study. There's no problems in that also. Or you can be initiated during your studies. That's okay too. Okay, but I just wanted to share that because that's something that happens in Nigeria, that you get initiated at the end. And actually most of the time that's the case in the situations. And that's part of your graduation ceremony. But also part of the graduation ceremony is, and this also varies from Baba Ifa to Baba Ifa, but you go through a thorough examination when you've reached your final stages of studies. So you've gone already through the 256, you got your 4 verses for each one, you got all your rituals down, all your ceremonies down, songs, etc. You're pretty much solid, and you've gone through your whole round of 256 Odu. Once you're there, your Baba Ifa will see, you know what, I think Agbola's ready for his graduation. He seems pretty set, pretty confident, pretty sturdy in all his knowledge. So he'll talk to you and tell you, I think you're ready. So, and if you say you're okay, I think I'm ready too. So once that happens, you go into, and again, this varies from place to place, but you go through a very thorough examination to where your Baba Ifa will call all the other awos in the temple, or it could be other awos in the neighborhood area, to come and, let's say, for example, because it varies from place to place, it could be 7 days of examination. And the first day, all the awos come, and the first day is the explanation. Agbola's here. He's going to go through his examinations this week. By the end of the week, we're going to know if he's ready to graduate, if he's competent enough to be a Babalawo and work independently now. So imagine it's test after test after test, at least for 7 days. It could be longer. Maybe it's 5 days too. Again, it depends from place to place. But every day you're going to be sit there, and it could be, okay, do a consultation. Okay, do Eboriru. Recite a verse from Okaranshe. Recite a verse for me from Oyekufun. Okay, tell me the story that goes along with that verse. Do a Ibori for this person. Okay, what are Obatala's taboos? So random questions through this whole week as because they want to make sure that you're competent before they let you out in the world to start working for people alone. It could even be scenarios that they place. A client comes and the Odu Ejiogbe comes in the reading, and it says Ire of spouse for a woman, husband for a woman. What advice from Ejiogbe would you give that woman as far as spouse? Okay? What Ebo do you recommend so that that woman could get a spouse? Or if the woman already has a spouse, what advice do you give that woman according to Ejiogbe about someone who's already married? Or it's a man who's the client in Ejiogbe. What does Ifa say about his future wife, importance of him getting a wife, how his marriage life would be? Or let's say it's a couple. So they can ask you all sorts of questions in different scenarios, and you have to use the Odu, your knowledge of the Odu, to explain the situation. So, of course, they're not going to ask you questions that are out of what you've studied, like the verses that you've studied. They're going to stay within that framework, but they are going to test the knowledge that you have. And so at the end of those 7 days or 5 days or 2 weeks, whatever it might be of training, of the testing, that's when those awos that were present, either from the temple and or community, will take a vote to see if you're ready to graduate. And if you haven't been initiated into Ifa yet, they'll initiate you into Ifa and you'll get your liberation ceremony. If you've already been initiated into Ifa, then you'll have your liberation ceremony. And that's when you're a male, that's when you will be called Babalawo. And if you're a female, that's when you'll be called Ianifa. So that is basically the 7 ashe, or the 7 steps of training for an awo. Spanish, español. Ok, ahora el séptimo paso. El séptimo paso es la graduación de Ifa.
la graduación de tus estudios y la ceremonia de liberación. Ahora, antes de que yo hable de eso, voy a explicar un poco que hay mucha gente en Nigeria que se inician a IFA como parte de su graduación. O sea, empiezan sus estudios primero, estudian años, y ya cuando llegan al punto de que el maestro piensa que ya está listo para graduarse y están listos, se inician a IFA y después reciben su ceremonia de liberación. Eso está bien y se hace muchísimo en Nigeria, muchísimo. Ahora, está bien si te inicias a IFA primero y después estudias, también no hay problema en eso. También no hay un problema que empieces a estudiar y durante tus estudios te inicias a IFA. Eso también es aceptable, ¿ok? Pero lo menciono para que sepan que hay flexibilidad y diferencias en eso, y los tres están bien. Ahora, vamos a decir que ya tienes años estudiando. Tu Baba Ifá ya piensa que tu fundación está suficiente sólida. El DAFA está bien, el Boriru está bien, Rogación está bien, IPS está bien. Ya sabes cómo alimentar a las deidades, sabes los tabús de ellos, qué comen, qué no comen, etcétera, etcétera. Ya has terminado por lo menos una vuelta de los 256 Odus. Vamos a decir que en tu caso era 4 versos para cada Odu. Ya tu Baba Ifá dice, mira, Agbola, tú estás listo para graduarte. ¿Qué piensas? Y tú dices, sí, yo también pienso que ya estoy bien, estoy listo. Ok. Ahora, lo que sucede después de eso también varía del Baba Ifá a Baba Ifá. Pero puede ser 5 días, 7 o más de exámenes. Y lo que va a hacer el Baba Ifá es va a invitar a gente del templo, los abuelos del templo, o puede ser también otros abuelos de la vecindad o de otras áreas. Los invita el primer día, claro, vas a estar presente ahí, y le va a explicar que Agbola va a empezar sus exámenes hoy. Y quiero que ustedes participen aquí en ayudarme a asegurar que Agbola sí sabe lo que sabe Ifá y que es competente en su práctica. Entonces, lo que pueden hacer durante esa semana o más es, ok, ponte a hacer una consulta, hágale Boriru, hazle a esta persona un Ibori, hazme un IPS, recítame el verso de Okanache, recítame otro verso de Ofunshe, recítame un verso de Jogbe. Ok, ¿qué es el significado de ese verso? ¿Qué es el análisis? ¿Qué Ebo está conectado a ese verso? Cuéntame la historia si la sabes. Y te hacen preguntas así, muchísimas preguntas. Y eso es todos los días, todos los días. Hasta te pueden hacer escenarios, como un ejemplo, como mencioné en inglés, sale Jogbe para una mujer soltera. Iré Oko, iré de esposo. ¿Qué mensaje le vas a decir a esa muchacha sobre pareja? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué dice el Jogbe sobre pareja para una mujer? O si el cliente es un hombre, ¿qué le vas a decir de Jogbe sobre tener una esposa en ese Odu? Si ya la persona es casada, ¿qué consejo le das a la persona cuando ya son casados, hombre o mujer? O quizás la pareja viene juntos en la consulta, ¿qué le vas a decir a las personas? Todo información de Jogbe. ¿Okay? Claro, los abuelos no te van a hacer preguntas fuera de tu alcance, fuera de tu conocimiento, porque en este caso tienes 4 versos de cada uno. No pueden hacerte preguntas mucho más allá de que no has estudiado todavía. Van a trabajar con la información que ellos saben que tú sabes. Pero sí van a esperar que tú des una respuesta completa y competente y apropiada. Entonces, es días de exámenes, días y días y días de exámenes. Entonces, al final,
se juntan todos los abuelos y ellos van a hacer un voto. ¿Agbola está listo para graduarse? ¿Sí o no? ¿Ok? Si es sí, si yo no me he iniciado o Agbola no se ha iniciado todavía, lo inician a Ifá y le hacen la ceremonia de liberación. Ahora si es babalao, se puede decir que es babalao y puede trabajar solo y establecerse solo. ¿Ok? Si dicen que no, Agbola todavía no está listo para trabajar solo, le falta esto, esto y esto, van a hablarle al estudiante sobre las áreas que todavía tiene que estudiar más, donde le hace falta conocimiento, experiencia. Y regresa a los estudios. Y se va a enfocar más el estudiante en esas áreas donde no estaban suficientes fuertes. Entonces ahí el estudiante sigue ahí, bregando, estudiando, hasta que piensa que, ok, estoy listo ahora. Y vuelve a suceder los exámenes otra vez. Y eso sucede hasta que los abuelos piensan que sí, él está competente y puede trabajar solo. ¿Okay? Ahí más o menos es como uno se libera y ahora se considera babalawo. English. I'm going to go back a little bit because there's something I said in Spanish right now that I did not say in English. So, if for some reason you go through all your exams and they don't vote for you and say, no, you're not ready yet. You still have this, and this area that you're still kind of weak in. You need to study those areas more, work on them more. So if that happens, the student will go back and keep studying, focusing more on the areas of weakness. And then when they're ready, they go through the same exams again. And that examination can happen various times until the abuelos feel that that person is competent enough to go out and work alone and has earned that title of babalawo. So those are basically the 7 steps of graduation to become babalao or yanifa, or you can call them the 7 ashe that one needs to receive. How long it takes to graduate from the studies. On average in Nigeria for abuelos, if you're super smart, you got your IQ is like 130 plus, you could probably do 5 years. But that's living in Nigeria. You're there daily. Average 10, maybe to 16 years, 10, 15, 16 years on average for Nigerian abuelos. But it could take even longer for you to graduate from your studies. So I say that not to make people feel bad that are outside Nigeria. I'm outside Nigeria. So even though the task is daunting, very daunting and long, we can still do it. So you got to just make those sacrifices to travel to Nigeria whenever you can to study and be there in person. Whenever your mentor maybe travels to this side of the world, just be right there with him or her. Wherever they travel, you go there with them, and just so that way you can learn as much as you can. So it's possible. Yes, is it going to take the average Westerner longer than 5 years? For sure. Longer than 10 years? I say for sure. Even longer than 15? I also say for sure. Unless you actually go live over there. Then that can reduce the time significantly. But it can happen. It can happen. And one of the things that I'm going to repeat this in Spanish too, but basically is you just got to work your butt off and go as far as you can and make sure you're training people too underneath you. So that way the next generations don't have to work as hard as you do. Maybe didn't have to take as many trips as you do, spend as much money as you did to learn. And those next generations can actually take it to the next level. And then those guys will take it to the next level, and those guys will take it to the next level. So that's the way I look at it. That's the way I look at studies in IFA. So I'm not going to be, I'm not going to cut myself short. But I know that hopefully my kids and those younger people that I'm already training maybe can take it way farther than what I can for whatever years I have here. So I'll leave you guys with that in English. En español,
quería añadir una cosa más, es que es importante saber que para un Yoruba, somebody asked about Yanifa. Yeah, Yanifa is the same as Babalao, same amount of study time, same. There's no difference. Okay. Ahora en español, ay, se me fue. Ok, ya estoy viejito. El estudio, tiempo de estudio. Si tu habilidad intelectual es más de 130 y vives en Nigeria, o sea, un nigeriano, un yoruba, quizás puedes graduarte en 5 años. Si tienes la habilidad y la inteligencia así de 130 o más. Eso es mi opinión. Típicamente en tierra yoruba es 10 a 16 años para un yoruba más o menos con la habilidad normal para graduarse de sus estudios. Pero puede ser también más años. Puede ser más años. Ahora, para el típico occidental, acuérdense, yo soy occidental también. Para mí va a tomar muchísimos más años que 15 años. Solo si tú vas a Nigeria y decides que vas a vivir ahí, o tú puedes visitar ahí, quedarte 3, 4 meses a la vez, ir varias veces al año, ok, esa es una excepción. Para graduarse más rápido, pero también por lo menos yo pienso que va unos 10, 15 años por lo menos, porque hay barreras de idioma también, barreras culturales, maneras de aprendizaje que son muy difíciles para nosotros adaptarnos y que sí, porque nosotros aprendemos de una manera diferente y ellos también. Eso puede crear conflictos y obstáculos en esa área. Pero sí, yo pienso para el occidental típico, mínimo 15 años, pero más. De verdad yo pienso que va a ser más años. Ahora lo digo no para que nadie se sienta mal, pero igual yo soy occidental y no, yo a veces sí lo veo como, wow, es un camino bien largo, larguísimo. Pero yo lo veo de esta manera. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo para viajar a Nigeria para estudiar. Si tu Baba Ifa viene a tu país, pégate ahí cerca a él, trabaja con él, conviértete en el esclavo de esa persona para estudiar. Así tú usas todo tu tiempo para estudiar. Eso es lo que yo recomiendo, eso es lo que yo hago. Pero hasta con eso, porque yo no estoy viviendo allá, me va a tomar más años. Por eso yo digo, para un típico occidental, mínimo 15, mínimo. Pero yo pienso de verdad va a ser más años. Pero deben pensar en eso. Nosotros estamos, los que estamos haciendo esa lucha para aprender, viajando allá, estudiando aquí cuando vienen nuestros maestros, nosotros estamos poniendo esa fundación nada más. Eso es la manera que yo lo veo. Nuestros hijos y las personas más jóvenes que nosotros enseñamos, ellos son los que van a llevarlo al próximo nivel. Y después esa generación se lo pasa a otra y lo llevan al próximo nivel. Y espero que en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años, no sé de verdad, que los abuelos en este lado del mundo que practican lo tradicional estén acercándose más al nivel de los abuelos que están en Nigeria. Esa es una esperanza que yo tengo y pienso que lo podemos lograr. Claro, no sé en cuántas generaciones en el futuro va a ser posible, pero sí es algo que yo pienso. Entonces ahí dejo esa información para ustedes. Ahí son los 7 pasos para graduarse, para ser Babalao y Yanifa, o también se puede decir los 7 Ashe que uno recibe para graduarse, ser Babalao y Yanifa y practicar solo y recibir su ceremonia de liberación. Ok, entonces los dejo ahí. Muchas bendiciones para todos. Que Olodumare bendiga a todos ustedes y seguimos ahí en la lucha. So many blessings to you guys. I'll leave you guys there with the information I shared. May Olodumare bless all of you. And I hope and if you guys have any questions, go ahead and write it here. I'll check later on as time passes. Okay, y si tienen preguntas, por favor, lo escriben ahí. Yo
revisito el video y contesto las preguntas. Adiós, chao, bye.